Muy buenas tardes, que Dios los bendiga. Estamos para una nueva enseñanza bíblica. Vamos a orar antes de dar inicio. Poderoso Dios, te adoramos y te exaltamos. Amado Dios y Padre Celestial, nos rendimos delante de ti en esta hora, Señor, reconociendo siempre tu señorío, tu dominio sobre nuestras vidas. Ante ti inclinamos nuestro corazón, Señor. Nuestra vida total te pertenece a ti, mi Dios. Amado Espíritu Santo, revélanos siempre la palabra, Señor, y que podamos entender, mi Dios, lo que nos quieres hablar para aprender, para enseñarlo. En el nombre de Jesús, tu bendición sea siempre sobre cada persona, Señor, que dispone un tiempo para oír tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. El título de esta enseñanza es Seamos la iglesia que agrade al Señor. Y el fundamento bíblico está en Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Pablo le habla a la iglesia de los romanos y le está dando instrucciones en cuanto a cómo ser la iglesia, pero parece que la última parte del versículo como que fue agregada por agregarse. ¿Será eso? Cuando chequeamos ese versículo, Pablo está dando dos instrucciones claras. Una es la unidad, la otra es la humildad. Quiere decir entonces, según la última parte de este versículo, no seáis sabios en vuestra propia opinión, que cuando la persona se cree muy sabio en cuanto a lo que él propiamente piensa, pudiese quizás resistirse a unas cuantas cosas que Dios le quiere hablar y termina siendo soberbio. El soberbio no es humilde, el soberbio no está unido en equipo. Cuidado con eso. Hay dos instrucciones, pero hay luego un consejo, el de no ser sabio en vuestra propia opinión. Aquí están las instrucciones para la iglesia de cómo vivir en unidad y humildad. Y esto nos va a fortalecer en el cuerpo. Hay un poder en la unidad. Bíblicamente es así, pero también hay un poder en la desunidad. Oyes, en muchas partes se dice que divide y vencerás. Quiere decir que sí, también hay un poder en la desunidad. De hecho, un equipo, si puede dividir al contrario, lo va a vencer. Si corta los circuitos en el otro equipo, claro que lo va a vencer. Entonces, bíblicamente hay un poder en la unidad, donde las tinieblas van a tratar de desunir para vencer. El funcionamiento de un equipo está en mantenerse unido y humilde. En un grupo de trabajo, más aún en la iglesia. Dios nos ha dado dos diseños de poder para bendecirnos. Uno es la familia, otro es la iglesia. Bienaventurado aquel
que tiene familia y que es parte de la iglesia, que es iglesia. Ya conoce los dos diseños que Dios nos da para bendecirnos. Desde ahí nos desarrollamos para todas las cosas. ¿Cuánto de importante es esto para ti? ¿Qué valor le das tú a esto? Al diseño de Dios, familia, al diseño de Dios, iglesia, para bendecirte. Familias cristianas, en muchos de nosotros que somos iglesia, en muchos de nosotros no solo eres tú o soy yo los que ya somos iglesia. Hay familias cristianas que completamente son iglesias, ya conocen de Cristo. Y iglesias en medio de las familias. Quizás en algunas familias una sola persona es iglesia porque esa sola persona conoce a Cristo. Pero si una sola persona de la familia conoce a Cristo, toda la familia llegará a los pies del Señor. No dejes de construir familia, no dejes de construir iglesia, tú que conoces de Cristo, y alcanzar las promesas de Dios. Somos en todas partes lo que aprendemos en casa. Somos en casa lo que aprendemos en nuestra reunión congregacional. Hay uno que lo sabe todo. Y usted sabe que hay quien no es en casa lo que se le enseña en la reunión congregacional. Pero hay uno que lo sabe todo. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Démosle gracias al Señor porque hay promesas y hay más promesas. Segunda de Corintios 7:1 dice así: mis amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Limpiémonos, porque en el día a día corres el riesgo de ensuciarte con tanta maldad que hay. Así que hay que limpiarse de toda contaminación. Y continúa el versículo diciendo, perfeccionando. Perfeccionando es madurando. Perfeccionando, madurando en la santidad del temor a Dios. Cada día nosotros debemos avanzar en cuanto a nuestra santidad para agradar a Dios, porque temor a Dios significa agradarle. Temor a Dios no es miedo, es querer agradarle a Él. Aprendemos a eso, construimos cada día familia, construimos en la iglesia y ahí avanzamos a la santidad. ¿Cómo? Limpiándonos de toda contaminación, porque hay contaminación. Eres salvo en medio de un mundo muy contaminado, pero hay promesas de Dios. Por amor a Dios, por salud, teme al Señor, agrade al Señor, por amor y por salud. La Biblia dice en Proverbios 3, 7, 8, no seáis sabio en tu propia opinión. Y aquí lo tomó Pablo de lo que escribió Salomón en Proverbios 3, 7, 8. No seáis sabio en tu propia opinión. Apártate del mal y teme a Dios, dice la palabra ahí en ese versículo, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cuando le agradamos al Señor,
apartándonos del mal. Cuando no somos sabios en nuestra propia opinión, quiere decir, no nos resistimos al poder de la unidad en el cuerpo, a un poder que es la humildad en nosotros, entonces será medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Aprendamos a vivir en los principios correctos. Sé sabio. Sabio por la palabra de Dios, no en tu propia opinión. La Biblia dice en Proverbios 1:7, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Si temes a Dios, ese es el principio de la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Tú no estás en el lado de los insensatos. Hagamos lo que la palabra de Dios dice, porque en el agradar a Dios está el principio de la sabiduría. Es tiempo que aprendamos a vivir agradando a Dios. Tú y yo no somos cualquier persona, somos el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo en la tierra. Así que es tiempo de aprender a vivir agradando a Dios en el temor al Señor. Quiero hablarles de una iglesia que tenía bastante salud, porque así lo describe el apóstol Pablo en los siguientes versículos que vamos a oír. Le hablo de la iglesia de los filipenses. En la carta a los filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Que el Señor añada la bendición a su palabra. Aquí Pablo le está escribiendo a esta iglesia que estaba en Filipos, y Pablo está preso, está esperando en un juicio una sentencia que probablemente le lleve a la muerte por decapitación. Sin embargo, Pablo está gozoso en el Señor, lo podemos ver en todo el capítulo 1, y le escribe a la iglesia de Filipos, una iglesia que era bastante sana. Pablo no la exhorta, no la regaña, no la confronta. Era una iglesia sana en doctrina, era obediente, lo puedes ver en todo el capítulo. Y esa iglesia buscaba la santidad de Dios, ir a la santidad. Sin embargo, Pablo les dice, manténganse en la unidad, en el sentir, en el servir, en el buscar de Dios. Pablo le está haciendo una advertencia a esta iglesia que era bastante sana. En un grupo, en un equipo, en el cuerpo, van a venir ataques externos, luchas externas, pero también se van a levantar luchas internas. En el cuerpo
la iglesia, se van a levantar ataques internos. En un cuerpo humano como tal, vendrán enfermedades, lo que viene de afuera. Hacen daño, pero más daño hacen las enfermedades que se producen adentro. Así es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y esas luchas, conflictos, hacen más daño. Aquí hay un consejo, un imperativo de Pablo a la iglesia. Les dice, ustedes tienen muchas cosas buenas, pero cuidado con la división. La unidad se defiende en el creer de lo que tenemos. Sus miembros, sus integrantes trabajan por lo que creen. Y en la iglesia es Dios y su palabra. Si hay en la congregación, hay pasión, hay fuego, hay trabajo activo, van a haber riesgos. Hay líderes trabajando, van a haber luchas, porque si las personas están trabajando, se van a levantar quizás unas que otras cuantas luchas internas. Hay riesgo de que se produzcan algunas cosas. Debería haber crecimiento o estancamiento. Nos preguntamos por qué estancamiento. Ahí viene la advertencia de Pablo. Hay un riesgo eminente, un peligro latente. ¿Cuál? El de la división, el de la desunidad. El pueblo de Dios es la familia de Dios en la tierra. Somos una familia. La iglesia es una familia. Ahora, ¿te imaginas una familia dividida? ¿Te imaginas la iglesia desunida? Tu propia familia en tu casa dividida. Los dos diseños de poder que Dios nos dio, y que en nosotros haya división en la familia biológica, división en la familia de Dios. ¿Cómo nos vería Dios? ¿Le agradamos? Hablamos en el temor de Dios. ¿Le agradaríamos? Pablo nos habla en esta porción de Filipenses 2 de tres cosas que pueden crear división, que pueden enfermar al cuerpo. Estas tres cosas son: lo primero, no hagas nada por contienda. Aquí se está refiriendo en contienda a la ambición egoísta. Esto es causal de rivalidad, de sectarismo. Sí, así como lo oye, de exclusión. El orgullo de hacer las cosas a mi manera, de querer llevar el control de todo, de promocionarme a mí mismo. Esto detiene el avance de la obra. Si estás haciendo algo en la familia de Dios, incluso en tu familia, no lo hagas por contienda, porque va a haber un estancamiento. Esto detiene el avance de la obra. Por eso Jesús, con su ejemplo, nos enseña en Mateo 20, versículo 26: mas entre vosotros no será igual. ¿Igual a qué? Igual al mundo. ¿Cómo trabaja el mundo? Cada quien por lo suyo.
y le pasa por encima a quien sea. Mas entre vosotros no será igual, sino el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Es Jesús quien está hablando ahí, quien nos da el ejemplo, quien nos enseña. Con Cristo yo voy a hacer las cosas a la manera de Dios. Lo segundo que Pablo nos enseña aquí, no haga las cosas por vanagloria. Vanagloria es gloria vacía, gloria vana. Es el deseo del prestigio personal. Nosotros somos un equipo. Así es el cuerpo de Cristo, así es la familia de Dios, un equipo. Incluso así debe ser la familia en casa, un equipo. No es uno por un lado, otro por otro lado. No es arrogancia, no es adulación, no es el buscar el reconocimiento propio, no es el engrandecerse, no es la fama, porque todo esto lleva a la idolatría. Si algo hacemos, si algo tenemos, esa plataforma como cristianos, en lo que hacemos, con lo que Dios nos ha permitido tener, le pertenece a Dios. En todo lo que yo hago, la plataforma es de mi Señor. Yo no tengo que buscar el ser reconocido yo, es que reconozcan a mi Señor, que Él sea glorificado. Mateo 5:16 dice Jesús: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La honra y la gloria siempre a nuestro Señor y Dios. Lo tercero aquí, que puede crear división, que enferma al cuerpo, es: no te concentres en tu ego. Lo que Pablo le instruye a la iglesia de los Filipos: no te concentres en tu ego. No es mirando cada uno como solamente lo suyo. No es así. No te concentres tanto en ti, en lo que dice el apóstol Pablo. Es como aquella persona que piensa que el que no está con él está contra él. Y esto es contrario a la palabra de Dios. No se trata solo de mis cosas, de lo que yo piense. Es peligroso porque la gente se vuelve ególatra. Luego, competencia, rivalidad, enemigos. Chequémonos. En la iglesia uno no es más que otro. El importante y suficiente en nosotros es en quien creemos. Es nuestro Dios. El crecimiento en la obra, el avance en nuestras vidas, el avanzar en nuestra familia, la promoción en esta vida es de Dios. La honra y la gloria sea siempre a Él. No es el yoísmo impulsado por la soberbia. Santiago capítulo 4 versículo 6 dice la palabra de Dios que Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Usted verá en qué vereda se anota: los soberbios o los humildes.
Dios resiste al soberbio. No es el lugar para el pueblo de Dios, para la familia de Dios. Pablo nos da 4 indicaciones en esta porción bíblica para prevenir la enfermedad. Él utiliza una frase que es un afirmativo. Si hay. Quiere decir, si estamos en Cristo, si hay en nosotros. Si hay de Cristo en mí, lo está afirmando, lo está dando por entendido, somos consolados. ¿Cómo prevenimos nosotros la enfermedad? Con el entendimiento que si Cristo está en mí, somos consolados. Es el tener buen ánimo, el estar alegres, contentos, gozosos. O sea, si esto te estimula, dice él ahí, si esto es así, entonces somos consolados. Esto te debe consolar. Y si te debe consolar, te debe unir. Lo contrario a esto, cuando las cosas son contrarias a esto, entonces seríamos un fraude. Es una contradicción total. En el pueblo de Dios, claro que si Dios está, somos consolados. Lo segundo, en esta indicación del apóstol Pablo, es que si hay de Cristo en mí, como Cristo está en nosotros, tenemos el amor de Dios. El amor de Dios es más que una actitud. El amor de Dios es la victoria de lo que era mi voluntad con respecto al significado de Dios y los demás. Dios arriba y todo lo demás abajo. Todo lo demás. Ese es el amor de Dios. Es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Su amor en mí marca la diferencia. Lo tercero a lo que Pablo se refiere aquí es, si Cristo está en nosotros, si estamos en Cristo, si hay de Cristo en mí, todos nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo. Es saber que tenemos el acompañamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me guía, me enseña, me revela y yo le recibo. Claro que sí, porque yo le oigo, yo le hablo, yo extiendo mis brazos para recibir lo del Espíritu, porque lo anhelo, lo necesito, pero lo anhelo. Yo le oigo cuando leo la palabra de Dios. Yo le hablo cuando oro y yo le recibo. Yo le busco constantemente. Esa es mi relación con Dios. Mi relación con Dios comienza cuando voy y me rindo al Espíritu Santo de Dios, que es la primera persona de Dios en mi vida. Entonces, eso se llama comunión con el Espíritu Santo. Si Cristo está en mí, tengo comunión con el Espíritu Santo. La cuarta indicación del apóstol Pablo para prevenir la enfermedad de la división es entender que si Cristo está en nosotros, si estamos en Cristo, si hay de Cristo en mí, todos somos compasivos. Somos compasivos. Esto se refiere al
afecto entrañable, profundo en la persona. Esto se refiere a la misericordia. Compasión es también misericordia. Fuimos creados para adorar a Dios, para agradarle. Fuimos creados para adorar. Usted escoge a quién adora, si a Dios o a las tinieblas. Y en el adorar a Dios, Dios pone de su misericordia en nosotros, compasión. Entonces, apoyamos, ayudamos al prójimo, tenemos empatía. Lo que le ocurre al prójimo tiene que ver conmigo. Eso es empatía. No somos indolentes. Si somos compasivos, entonces se refiere la palabra de Dios, es que yo estoy dispuesto para el amor de Dios, para sanar, porque soy un sanador como iglesia. Estoy dispuesto a perdonar y a pedir perdón. El perdón forma parte de la misericordia y de la compasión. Si Cristo está en mí, si soy de Cristo, si hay de Cristo en mí, soy compasivo y estoy dispuesto a amar, a sanar, a perdonar. Aquí están las 4 indicaciones del apóstol Pablo para prevenir la enfermedad de la división. No debe haber división en el cuerpo de Cristo, en la familia cristiana. Pero cuando la enfermedad llegó por desconocimiento o por desobediencia, la gente cae en incredulidad. Incluso el que puede haber creído algunas cosas cae en incredulidad. Cuidado con esto, porque esto es una señal de que te enfermaste. ¿Qué hacer cuando alguien se enfermó? Aquí está el antídoto, la cura contra la enfermedad de la división. En los mismos versículos está. Pablo les dice, si lo anterior es una realidad en ustedes, completen mi gozo, y les da otras indicaciones para curar la enfermedad al que se enfermó, para que le enseñemos a los demás, a alguien que se puede haber enfermado con la división, con la desunidad. Aquí está lo que el apóstol Pablo les indica. Les dice a la iglesia, sintiendo todos lo mismo, sentir lo mismo entre nosotros. No es sencillo conseguir a alguien que sienta lo mismo que tú. Cuando hablamos de Cristo y nos damos cuenta que hay gente que no conocemos, pero que está en el mismo sentir, eso viene de Dios. Cristo en nosotros, el Espíritu Santo nos guía, nos conecta, nos une. Qué bonito cuando usted llega a otro país, a otra ciudad, gente que no conoce, pero se encuentra con gente que siente lo mismo que usted. ¿Sabe qué es eso? Viva el Espíritu, viva la iglesia. Lo segundo que Pablo le habla aquí a la iglesia de los filipenses para sanar si llegó la división es todos teniendo un solo gran amor. Porque aunque Dios nos ha bendecido con una familia biológica, tienes esposa, tienes hijos, tienes padres, tienes familia, tienes muchas cosas, tienes gente a la que tú amas, pero por encima de eso, todos tenemos un solo gran amor. Nuestro Dios, nuestro Señor y Rey, es nuestro gran amor. Y entonces en ese gran amor, un solo objetivo, un solo propósito, el de Dios. Un solo corazón
corazón para amar a Dios primeramente. Eso es lo que le agrada a Él. Lo tercero que nos indica aquí Pablo es siendo humildes. Siendo humildes. Es mirando a todos como superiores a mí. Eso es lo más efectivo para tener humildad. Viéndolos a todos como superiores a mí. Gloria al Señor. Eso es respeto. No es falsa humildad. No, porque en un equipo nos necesitamos todos. La humildad no es contraria a la verdad de Dios. No es lástima. Es aceptar el lugar que Dios nos ha dado a nosotros. No es sencillo ser humilde. El mundo y sus corrientes llevan a la persona a creer que todo lo vas a alcanzar porque yo sí puedo. Y en ese yo sí puedo se le enseña a la persona a engrandecerse, a buscar grandeza. Y en ese buscar grandeza se pone de lado la humildad con la excusa del éxito. Claro que es bueno el éxito, pero las corrientes en el mundo hoy enseñan a pasarle por encima a quien sea para alcanzar tu grandeza. Y esto es equivocado, esto es contrario a la palabra de Dios. Porque el que cree en el Señor, la grandeza es de Dios y te va a promover Él. El grande es Él. Ahora, tú como hijo de Dios, Dios te va a promover, Dios te va a subir, pero es Él. Seamos humildes. No es sencillo. Les vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque en la naturaleza caída del hombre, eso le va a llevar al orgullo. Ahora, debemos vencer esto asociándonos con los humildes. Lo que Pablo dice es en la vida del cuerpo, unidos, unánimes. Esto es siempre unidos por Dios y su palabra. Tenemos entonces que unánimes en Dios sentimos lo mismo, sintiendo lo mismo. Unánimes en Dios y su palabra, tenemos un solo gran amor. Unánimes en Dios y su palabra, somos humildes. Y lo cuarto es siendo generoso. Generosidad. Dice el apóstol Pablo, no pensando solamente en lo que tú tienes. Es la vida de cuerpo, lo que todos tenemos. Son actos nobles, porque puede haber gente cerca de ti que no tiene. Entonces, no es solamente porque tú tienes, hay alguien que no tiene. Qué importante cuando el cristiano entiende que un principio bíblico es dar para recibir. Este es uno de los mayores antídotos contra la división, contra la falta de humildad, contra el querer engrandecerse. Dar para recibir. ¿Sabes quién dio? Y dio primero, y dio lo grande,
lo más importante, el Padre dio a su Hijo y su Hijo dio su vida para darnos salvación. El problema es que a muchas personas no les importa esto. Pero tú que has creído en Cristo, que estás comenzando en los caminos del Señor, qué importante que tú reconozcas que en Cristo, el Salvador de tu vida, está un principio muy importante de vida: dar para recibir. Hoy Dios espera que te determines a agradarle. Ya vimos que crea la división. Ya vimos cómo prevenir esta enfermedad. Ya vimos cómo sanar al que se enfermó con la división. Ahora, ¿cómo Dios espera de ti? Que le agrades, que te determines a agradarle. Y esto es entendiendo que debes, que puedes y que quieras seguir a Cristo, aceptarle, conocerle para amarle. Si le amas, le vas a seguir. Dependencia de nuestro Señor. Es lo más hermoso que puede hacer el hombre, es depender de Dios. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente yo crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Reconoce a Cristo. Puedes, pero tienes que querer. Es convencido. Sí, convéncete que Jesucristo es el Señor y entonces conviértete a Cristo. Hay una conversión que viene después del convencimiento y entonces serás transformado. Quien le habla fue transformado por el poder de Dios. La verdadera iglesia de Cristo es esa, la que es transformada por el poder de Dios. Pero ¿sabes algo? Por esa iglesia Cristo viene, por la verdadera iglesia. Apocalipsis 3:11 dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Hay una corona esperándote. ¿Esperas a Cristo? Es reconocerle. Reconocerle es aceptarle. Es creerle. Creerle es rendirse para ser salvo. La Biblia dice en Juan 3:18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sabe por qué personas están en condenación? Porque amaron más a las tinieblas que a la luz. Lo dice la Biblia en el versículo 19 de Juan 3. ¿En dónde estás tú? ¿A quién estás amando? Es necesario que rompas con la familiaridad, con el familiarismo que se ha producido en muchas iglesias, congregaciones. Ya lo que se predica no se le presta importancia. Si Dios está hablando por su palabra, da igual. El domingo oigo otra prédica y el próximo domingo otra, y se cae en la rutina. Hay que vencer eso, hay que romper con eso. Ya
si no se obedece es igual, se me olvidó, estaba distraído. Esto es terrible y está ocurriendo. Hay que romper con eso. Las tinieblas hoy en día utilizan como estrategia de que la persona en esa familiaridad, que no es otra cosa que el costumbrismo, que las rutinas, se está perdiendo. Cuidado con lo que se instaló. Solamente Dios conoce tu corazón, lo conoce más que tú. Y tu corazón puede estar enfermo. Jeremías 17, 9, 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Ahí mismo lo dice, nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Y el siguiente versículo dice: ¿quién lo conocerá? Porque es que nosotros mismos no lo terminamos de conocer. Yo, Jehová, dice el versículo 10 de Jeremías 17. Yo, Jehová, yo sí lo conozco. ¿Por qué? Porque el Señor escudriña la mente y prueba el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Ahí está escrito. Entonces, ¿qué es lo correcto? Señor, escudriñame. Señor, muéstrame. Y el Señor dice: yo te muestro por la palabra, pero obedece porque me amas. Y sé humilde para reconocerlo. Hoy Dios te habla y te dice: este es el momento, este es el día. Sana lo que tienes que sanar. Perdona para ser perdonado. Sí, porque si alguien te ofendió, quizás esperas que te pidan perdón, pero estarías dispuesto a pedirle perdón a esa persona que te ofendió. Y tú dirías: ¿por qué yo? Si quien me ofendió fue él. En la misericordia de Dios está el poder del perdón. Y muchos corazones están enfermos, se dañaron por falta de perdón. Y hay veces creemos que es alguien que debe venir a perdonarnos y quizás estamos medio dispuestos a perdonarle, pero ¿estarías dispuesto a pedirle perdón? Rompe con todo lo que es contrario a Dios y haz lo que la palabra de Dios te dice. Ríndete al Señor y con Cristo en ti perdona y pide perdón. Sana lo que tienes que sanar. Esto es reconociendo a nuestro Señor como Él es nuestro Salvador, nuestro Dios. Él tiene el dominio de todo y reconozco ante Él que he fallado. Y me arrepiento porque tienen que haber frutos de arrepentimiento. Y luego pido perdón a mi Señor y pido perdón donde tenga que ir a pedir perdón. Esto es para quebrantados y humildes. Quebrantados y humildes. Isaías 57:15 dice: y así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con los quebrantados y humildes de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué poderoso lo que Dios nos habla ahí. Dios, que es tan grande y tan poderoso, alto y sublime,
el santo, 3 veces santo, que no alcanzaría la tierra para el tamaño de su grandeza, vive en tu corazón cuando te quebrantas y cuando eres humilde. Ríndete al Señor. El Espíritu Santo te ayuda. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más, Señor, te adoramos, te exaltamos, rendidos delante de ti y agradecidos por esta palabra, Señor. Yo te pido, mi precioso Dios, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, quien la oye la atesore, la guarde, la ponga por obra, Señor, la aprenda y la enseñe, la ponga en práctica y la viva en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, abrázales en esta hora y llénales de ti, mi Señor, mi Dios. Que tu palabra, Señor, penetre los corazones en el nombre de Jesús. Salvación y vida eterna para cada uno en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.